En una aparente desescalada, Rusia aseguró que 10.000 militares se están retirando de su frontera con Ucrania, pero miles de tropas permanecen en el lugar, por lo que los temores continúan ante una posible invasión a territorio ucraniano. Por primera vez en toda la pandemia, Francia superó los 100.000 contagios diarios de COVID-19, registrando 104.000 casos en medio de la rápida propagación de la variante Omicron. El presidente Emmanuel Macron convocó a un consejo de salud para estudiar la respuesta. En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco enfatizó que el diálogo es la solución para resolver todos los conflictos, desde disputas familiares hasta la guerra entre los países. Para América, pidió que se respete el derecho y los valores culturales de todos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Y más de 10.000 soldados rusos se estarían retirando de las regiones cerca de Ucrania para volver a sus bases. Así lo informó la agencia oficial de noticias Interfax, citando fuentes del ejército ruso. El retiro se da en medio de las tensiones entre el Kremlin y Occidente por los señalamientos de una posible invasión a territorio ucraniano por parte de Moscú, aunque Rusia lo niega. Javier Colás, nuestro corresponsal en Rusia, que está en España por las festividades, tiene más información. Tras un mes de ejercicios sobre el terreno, los militares rusos parece que están dirigiéndose a sus guarniciones de origen, o eso es lo que dice Moscú. El mando del Distrito Militar Sur del Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que más de 10.000 efectivos desplegados en las regiones cercanas a la frontera con Ucrania ahora están emprendiendo el regreso a sus guarniciones de origen. Desde el Ministerio de Defensa se precisa que los militares se retiran tras un mes de ejercicios sobre el terreno. Esto en principio es una buena noticia porque llega después de semanas de tensiones entre Rusia y la OTAN y con muchas especulaciones sobre una posible nueva agresión de Rusia contra Ucrania. Ahora mismo se sabe que las tropas rusas estaban muy cerca de la frontera, pero ahora es Rusia la que acusa de nuevo a Occidente. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ha dicho en una rueda de prensa que hay cerca de 10.000 instructores militares procedentes de países occidentales ahora mismo en Ucrania, en teoría ayudando al gobierno de Kiev a perpetrar una nueva provocación. La celebración de la Nochebuena y la Navidad se vio marcada por segundo año consecutivo por la pandemia. En Francia, por primera vez se registraron más de 100.000 contagios de COVID-19 en un solo día, en gran parte por la variante Omicron. Por otra parte, más de 6.000 vuelos han sido cancelados en todo el mundo desde el jueves, mientras que las tripulaciones de varias aerolíneas estadounidenses están en cuarentena. Centeno invitado a la Navidad. Omicron causa el peor récord de nuevos contagios en Francia. 104.000 personas dieron positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas. El lunes, el presidente Emmanuel Macron convocó una reunión de emergencia para discutir las medidas a adoptar. La nueva variante sigue dejando cifras máximas en Europa, lo que ha obligado a los jefes de Estado y de Gobierno a reimponer restricciones que marcan los festejos. Claro, en otras ocasiones hemos ido a celebraciones grandes, en sitios abiertos, pero como están las cosas preferimos estar solos. En el mundo ya son 6.000 vuelos cancelados, según el portal especializado FlightAware. Los contagios de los empleados de las aerolíneas son algunos de los motivos, especialmente de vuelos desde y hacia Estados Unidos. En un comunicado, la Asociación de Aerolíneas Estadounidenses pidió a los Centros de Control de Enfermedades reducir el aislamiento de 10 días a los contagiados por COVID-19. Proponemos un periodo de aislamiento de no más de 5 días desde el inicio de los síntomas para aquellos que experimentan la infección. Los tradicionales festejos de fin de año en lugares emblemáticos como el Times Square de Nueva York y la Puerta del Sol de Madrid ya fueron modificados para hacerle frente al COVID-19. Se redujo el aforo y se exigirán mascarillas y prueba de vacunación. Desde la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco dio su mensaje Urbi et Orbi, que en latín significa a la ciudad y al mundo. Allí afirmó que la humanidad necesita más diálogos para superar toda clase de conflictos y mencionó algunas guerras como las de Siria, Yemen y Afganistán. Frente a una plaza que estaría completamente llena de feligreses de no ser por el COVID-19, por segundo año consecutivo el Papa Francisco entregó su tradicional mensaje de Navidad bajo la sombra de la pandemia y pidió por el fin de la crisis. Dio con noi. Dios con nosotros, concede salud a los enfermos e inspira a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias.
a que los corazones sean generosos para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas a las poblaciones más pobres. Como es habitual, la misa Urbi et Orbi, que traduce a la ciudad y al mundo, se convirtió en una dura descripción de la actualidad. El pontífice aprovechó para enumerar los conflictos que se viven alrededor del planeta, por ejemplo en Afganistán, Myanmar, Ucrania y Etiopía, y especialmente en Medio Oriente. Pensemos en el pueblo de Siria, que durante más de una década ha vivido una guerra que ha provocado muchísimas víctimas y un número incalculable de desplazados. Oremos a Irak, que todavía lucha por recuperarse de un prolongado conflicto. Escuchemos el llanto de los niños que surge en Yemen. Ascoltiamo il grito dei bambini che si leva dallo Yemen. El Papa Francisco criticó que se estén pasando por alto este tipo de tragedias. Condenó la creciente polarización en las relaciones personales e instó al diálogo, con el que dijo se pueden resolver conflictos que van desde disputas familiares hasta amenazas de guerra. En cuanto a América, pidió que en el continente se reconozcan los derechos de todos. Y la reina Isabel II también envió su mensaje de Navidad. La monarca de 95 años recordó a su fallecido esposo y destacó que aunque la Navidad es una época de felicidad para muchos, puede ser difícil para quienes han perdido a sus seres queridos. También habló de su jubileo de platino, que se conmemora el próximo año y marca sus 70 años en el trono, siendo la monarca que más tiempo ha reinado en la historia británica. Aunque el COVID significa que nuevamente no podemos celebrar tal y como hubiésemos querido, aún podemos disfrutar de las múltiples tradiciones alegres, ya sea en el canto de villancicos, siempre y cuando sea uno bien conocido, decorando el árbol, dando y recibiendo regalos o viendo nuestra película favorita, aunque ya conozcamos el final. Nos sorprende que las familias atesoren sus rutinas navideñas. Al menos 38 personas habrían sido asesinadas a manos de militares birmanos en una aldea en el sur de Myanmar. Una ONG local y Save the Children han denunciado esta matanza de civiles en una zona atravesada por el conflicto entre las guerrillas étnicas del país y el ejército. Este último está en el poder desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Una nube de humo negro marca el lugar de una masacre, la cometida por el ejército de Myanmar en el estado de Kaya, fronterizo con Tailandia, según ha denunciado la ONG local Karenni Human Rights Group, que cita como fuentes a un ciudadano local y a la guerrilla KNDF, la Fuerza Nacional para la Defensa de Kaya. La ONG Save the Children también informó del suceso y de la desaparición de 2 de sus miembros. 2 miembros de nuestro personal que viajaban a casa durante las vacaciones después de realizar un trabajo de respuesta humanitaria en una comunidad cercana quedaron atrapados en el incidente y siguen desaparecidos. Tenemos confirmación que su vehículo fue atacado y quemado. Los militares forzaron a las personas fuera de sus vehículos, arrestaron a unos, mataron a otros y quemaron los cuerpos. Entre los muertos y desaparecidos habría hombres, mujeres y niños, todos ellos civiles. El ejército no ha negado el suceso, si bien afirma que se trataba de terroristas armados que se negaron a parar en un retén. La región se ha convertido en una zona caliente del conflicto entre las guerrillas étnicas y civiles del país y el ejército en el poder desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Al sur del lugar de la matanza, enfrentamientos entre guerrillas y militares han llevado también este sábado al desplazamiento de numerosos aldeanos en dirección a la vecina Tailandia. Según activistas birmanos, desde el golpe de Estado se han producido al menos 1.365 muertes de disidentes. En Bangladesh, 25 de las 38 víctimas mortales del incendio en un ferry el pasado viernes fueron sepultadas. La cifra de decesos puede aumentar, pues más de 50 personas están hospitalizadas y varios pasajeros continúan desaparecidos luego de la tragedia ocurrida en el río Suganda, en el sur del país. Y el 25 de diciembre se cumplen 500 años de la primera rebelión de esclavos africanos en América, que sentó bases para los movimientos de independencia. Esto ocurrió en un ingenio azucarero que pertenecía al virrey Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. El levantamiento en la actual República Dominicana fue en contra de los castigos físicos y la falta de alimentación. Luego de esto se promulgó una ley de esclavos para evitar futuras rebeliones y los capturados fueron castigados cortándoles los pies o las manos. Y hasta aquí nuestras noticias. Ustedes sigan conectados con nosotros.